En esta segunda parte del tema 2, el contrato de seguro, nos vamos a enfocar un poco más en el análisis de la ley reguladora del contrato de seguros de Costa Rica. ¿Para qué? Para detectar algunas particularidades, algunas normas que es importante que ustedes tengan ubicables y vamos a analizar un poco más desde esta perspectiva el proceso de comercialización, todas las reglas que hay que cumplir, ¿verdad? Para que la etapa precontractual y la suscripción del contrato no carezcan de ningún vicio que los vaya a hacer a futuro inválidos o anulables, ¿verdad? Y con esa consecuencia que tiene de que entonces mi prestación para efectos del asegurado, ¿verdad? Ni legalidad de las primas que está recibiendo una aseguradora eventualmente. Hago un disclaimer primero de que esta segunda parte sí tiene un poco más de texto. Las diapositivas sí están un poco más cargadas de detalles y ciertas viñetas, pero me interesa que les quede acá resguardado en el material de una vez el resumen del alcance de esta normativa y que de una vez pues les quede material de consulta, ¿verdad? La otra parte es más filosófica, más de explicación de contexto y esto es para que tengan visibles pues algunos contenidos mínimos, algunas obligaciones que debemos vigilar su cumplimiento. ¿De dónde sale la ley reguladora del contrato de seguros? Bueno, en 2008 es que se publica la ley reguladora del mercado de seguros, cuando se abre el mercado a competencia como consecuencia de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿verdad? Donde es que se adopta o se asume más bien el compromiso de romper ese monopolio estatal y abrirlo a la competencia. Lo que pasa es que entre los compromisos que se adquirieron no estuvo la suscripción de un contrato de seguro. Entonces, nos quedamos por unos 3 años con una ley de 1922, con una ley concebida en monopolio, una ley que totalmente era anacrónica, no se nos ajustaba para nada ni a las nuevas condiciones del mercado ni a la realidad del contrato de seguro como se le concibe hoy día. Y es entonces hasta septiembre de 2011 que se promulga la ley reguladora del contrato de seguros, la 8956, y que se vuelve junto con la ley reguladora del mercado de seguros pilar fundamental para el funcionamiento del mercado. ¿Qué de relevante, aparte de que comprende la descripción, ¿verdad?, de qué es el contrato en sí, se establece una definición legal, ¿verdad? Debemos destacar que son normas que se les da el carácter de imperativo, es decir, salvo que la ley estipule expresamente la posibilidad de acuerdo de partes en contra, no podríamos tener algo distinto a lo que la ley establece. Es decir, es una norma que hay que hacerle caso. Si yo no le hago caso a estas reglas, el contrato deviene en nulo, salvo que me den la flexibilidad de negociar entre partes algún aspecto o alcance. Y este contrato de seguro lo viene concibiendo la aseguradora, perdón, la legislación, como ese conjunto de condiciones generales, condiciones particulares y especiales que me definen los detalles propiamente del contrato. Por eso es que en el tema 3 nos vamos a centrar en el análisis de una póliza, en qué son esas condiciones, cuál es el alcance de cada una de esas cláusulas que usualmente estos contratos, por ser de adhesión, son en una estructura muy similar y aparte de que tenemos normativa de SUGESE para registro de productos que estandariza en gran medida el contenido de un contrato de seguros acá. Sí establece la ley una serie de principios que rigen el contrato de seguros, aparte de lo que ya conversamos de los caracteres, ¿verdad?, que hacen o que conforman la identidad del contrato de seguros en general. Acá debemos respetar entre otros, la libertad de elección del consumidor. Yo no puedo decirle a un consumidor cuál seguro tomar, con qué aseguradora trabajar, con qué intermediario de seguros hacerse asesorar. Hay total libertad de elección para que el cliente elija producto, intermediario, aseguradora. No puedo yo obligar a nadie a que contrate un seguro en particular. Y se hace una especial mención a las entidades financieras, ¿verdad? Y se hace muy relevante cuando hacemos ventas vinculadas a otros productos. Caso típico, los créditos, ¿verdad? Yo no puedo obligar
a un deudor a que tome el seguro que yo digo. Le puedo sugerir y contar que yo tengo un seguro colectivo que le da ciertos servicios, ciertos beneficios, ciertas ventajas, pero la elección es del consumidor. El banco sí me puede decir a mí, como deudor, tráigame un seguro que me satisfaga estos requisitos, pero no me puede decir que sea el seguro con la aseguradora A, este producto y con este intermediario. Entonces, este principio incluso se ve concatenado con el principio de la no discriminación. Yo no puedo discriminar por razones que no sean técnicamente sustentadas. Yo no puedo decirle a alguien por su edad no le voy a vender un seguro, por su raza, por su género, por sus condiciones X o Y. Todo tiene que estar, esa selección de riesgos se tiene que dar al amparo de la técnica estadística, actuarial, las estadísticas, los números que define la aseguradora para establecer cuándo un riesgo es aceptable o no. Y el ejemplo práctico que hemos tenido más sonado fue el caso de los adultos mayores, ¿verdad? Con los seguros de salud, donde la Sala Constitucional eliminó la posibilidad de que una póliza de seguros restringiera acceso a cobertura por el solo hecho de adquirir o llegar a determinada edad. Sí dijo, pueden hacerle exámenes y que por razones técnicas o por la condición física o por el nivel de riesgo, la prima se ajuste y sea suficiente a ese nivel de riesgo, técnicamente demostrado, no solo por el hecho de cumplir años y llegar a 65, ¿verdad? Que era el caso en ese momento. Tiene el consumidor entonces un régimen muy fuerte de protección de sus derechos. De hecho, es uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico en seguros en Costa Rica. Los derechos del consumidor están resguardados de una forma especial, no solo por la normativa general que rige Costa Rica en esa materia, sino porque el consumidor de seguros en particular tiene una serie de derechos que le amparan y que lo vamos a ir conociendo a lo largo de todo este programa de capacitación, que hacen que cualquier irrespeto a los mismos pueda generar consecuencias administrativas, es decir, multas, sanciones, suspensiones, etcétera, por no cumplir y no respetar esas obligaciones como intermediarios o como asegurados, pero que también eventualmente hasta civiles o de anulación de contratos y por ende de responsabilidad ante terceros. El derecho de respuesta es uno de los derechos que se resguarda con mayor celo. ¿Por qué? Porque si yo presento un reclamo, tengo derecho a que me respondan en 30 días naturales si me van a aceptar o me van a declinar ese reclamo de una manera fundamentada. Y si me dicen que me van a indemnizar, tienen 30 días naturales para hacerme el pago correspondiente. Y así hay una serie de plazos ordenatorios durante todo el proceso precontractual, durante la vigencia y al momento del siniestro, que deben ir siendo respetados. Y por eso es que les digo que en adelante van a ver un poquito de texto. ¿Por qué? Porque así vamos ilustrando y dejando bien iluminado, bien claro cuáles son esos plazos que amparan el derecho de respuesta que tiene el consumidor. Derecho a información, yo creo que es el derecho más desarrollado en el ordenamiento jurídico costarricense. Van a ver la cantidad de información que se tiene que dar antes del contrato, durante la vigencia del mismo y al momento del siniestro. ¿Y quiénes son los responsables de cumplir con ese deber de información? Ante cualquier duda, ante cualquier aspecto oscuro que tengamos en el contrato o en la interpretación y ejecución del mismo, siempre se va a resolver a favor del asegurado. Por eso las cosas tienen que estar muy claras para que las partes sepan cómo actuar y cómo se va a implementar una solución, porque ante la mínima duda aplica ese principio del indubio pro asegurado. Y hay un régimen muy especial de protección de los datos y la confidencialidad de la información que yo capturo de las personas para hacer valoración del riesgo, para aceptar esos riesgos y para decir qué condiciones de cobertura estoy ofreciendo. Entonces, toda información que nosotros recibimos tenemos que tener mucho cuidado porque el deber de confidencialidad es explícito y tiene consecuencias relevantes. ¿Por qué es así? Porque la información es sumamente sensible. Si es del patrimonio, estoy capturando cuánto vale, ¿verdad? Cuánto es el volumen, el valor económico que una persona está dispuesta y que necesita proteger. Y desde el punto de vista de la persona,
todo el tema de su salud, todo el tema de sus padecimientos, de sus condiciones personales es algo que está dentro de la esfera de su intimidad de derechos y por eso recibe un fuero de protección especial. Como les decía, el deber de información es uno de los más desarrollados y el artículo 12 particularmente de esta ley del contrato de seguros hace una enunciación bastante importante de los mínimos que yo tengo que informarle y se dice incluso en la ley por escrito al consumidor de seguros para que tome su decisión de consumo. El no hacerlo se considera una falta grave y si se van a la ley reguladora del mercado de seguros van a ver las sanciones para faltas graves son hasta el 5% del patrimonio de las empresas, sea la intermediaria o sea la aseguradora, según le correspondía. Puede llegar incluso a la suspensión de licencias, es decir, hay un bagaje, una gama de alternativas de sanción que puede tomar la superintendencia según ciertos criterios de sanción, por supuesto, pero que veamos que no cumplir con algo como esto nos puede acarrear consecuencias como participantes en el mercado. ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que contarle al cliente? ¿Cuáles son las coberturas? ¿Qué es lo que está comprando? ¿Qué es lo que le cubre? Tiene que entender si es lo que ocupa. ¿Cuántos casos se han dado a nivel internacional sonadísimos de que se venden seguros por todo lado? Y, por ejemplo, mujeres amas de casa que trabajan un montón, pero que no tienen salario, toman seguros de desempleo y cuando van a ir a hacer un reclamo, evidentemente les van a decir, usted no tiene cobertura, no se cumplía, no se configuraba la cobertura que este seguro está ofreciendo, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que el cliente entienda qué cobertura está tomando, si es lo que realmente ocupa, si es lo que satisface su interés asegurable y si es lo que cubre ese riesgo asegurable, ¿verdad? Conceptos básicos y fundamentales que tienen que estar presentes en un contrato de seguros para que sea válido. Y asimismo las exclusiones. Las personas tienen derecho a saber qué no me va a cubrir, para que de antemano sepa que si eso es lo que pasó, ni hace el reclamo porque pierde el tiempo, ¿verdad? Pero que de antemano sepa qué me cubre y qué no me cubre. Debo conocer la vigencia del seguro. ¿Por qué? Porque recuerden que hablamos de que el seguro es de tracto sucesivo, es de ejecución continuada. Me cubre en tanto ese contrato esté vigente. Si el contrato se venció y me pasó algo y yo no lo renové, ni modo, no voy a tener indemnización. Entonces tengo que tener muy claro como consumidor cuál es esa vigencia y qué es lo que genera el cese de esa vigencia. ¿Cuándo se acaba? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay renovación automática? No la hay. ¿Tengo que hacer alguna manifestación? ¿Me pueden hacer un cambio después de esa vigencia? Todas esas circunstancias, el cliente en el momento feliz, cuando es antes de celebrar el contrato, mucho antes de que le pase o se le materialice un riesgo, es importante dejar claros todos estos aspectos. La prima es un elemento central del contrato y entonces es vital que se le explique al cliente cómo es que se determina esa prima, cuál es el procedimiento para determinarse, no en el sentido técnico, no necesariamente tiene que saber la nota técnica y todos los supuestos actuariales, porque eso al fin y al cabo es secreto pues, de negocio de la aseguradora, pero sí entender cómo se calcula, cuáles son los parámetros con los cuales se define esa prima, cómo se paga, dónde se paga, cada cuánto se cancela, ¿verdad? Entonces, el cómo, el cuánto y el dónde la pago, por qué medio, por qué mecanismos, con qué periodicidad, es relevante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si yo dejo de pagar la prima, voy a tener la consecuencia de perder la cobertura. El reclamo, desde antes de que pase algo, es importantísimo que la persona entienda qué tiene que hacer en caso de que se le dé un siniestro. El siniestro que está siendo cubierto, el riesgo que se materializa, el riesgo que está cubierto por el seguro, si se materializa, ¿qué me corresponde hacer? ¿Cómo doy aviso? ¿Qué pruebas tengo que presentar? ¿Ante quién? ¿A quién llamo? ¿A qué número? En el momento en que estoy sereno es cuando tengo que pensar en eso. Cuando estoy con el riesgo encima materializado, mentira que tengo claridad de mente. Por eso es importante dejarlo claramente establecido y ojalá bien esquematizado de forma tal que la persona sepa cómo actuar. Usualmente llaman al intermediario. Me pasó, ¿qué hago? Auxilio. Pero desde antes ya le habíamos contado, bueno, si usted tuvo un choque, llame al inspector, en dado caso que no aplique un accidente menor, llame al oficial de tránsito y así una serie de pasos para que después el reclamo no sea declinado por incumplimiento de requisitos o formalidades. Las causas de extinción del contrato es importante conocerlas. ¿Por qué? Pues yo tengo que saber cuándo se me acabó esa cobertura.
cuando la vigencia se acaba, no solo por transcurso del tiempo, sino por alguna circunstancia eventual que pase y que haga que se interrumpa y cese esa protección que yo tenía. ¿Cómo puedo desistir del seguro? ¿Cómo hago para decir ya hasta aquí, no quiero más? ¿Y qué pasa con las primas si yo pagué algo de más? ¿Qué penalidades puedo hacerme acreedor en caso de que yo incumpla alguna de mis obligaciones o me atrase en el pago de las primas? Establecer en el contrato como una obligación de la aseguradora ese derecho de respuesta, ¿verdad? Que son máximo 30 días naturales, lo que se puede tardar. Hay casos complejos que justificados, pues existirá alguna flexibilidad, pero en los contratos típicos, en los contratos de adhesión, se parte de que el plazo son 30 días naturales. Y hay una red de proveedores de servicios auxiliares que usualmente nos ayudan a las aseguradoras y a los intermediarios a ejecutar nuestra actividad. Y entonces es importante que el asegurado las conozca de previo. Si bien puede conocer una lista de proveedores de servicios que están relacionados directamente con la prestación de la cobertura que ese servicio, que ese seguro, comprende. Lo importante tal vez es que sepa dónde acceder, ¿verdad? Que sepa que esa lista está actualizada, que sepa quiénes pueden ser. En caso típico, los seguros de gasto médico. ¿Qué hospitales, qué redes de médicos, qué redes de protección son a las que yo puedo acceder? En caso de que se me materialice algún tema de enfermedad, yo saber a quién puedo recurrir. Lo mismo los talleres, algún tipo de peritaje, servicios de asistencia y así sucesivamente. La póliza es en sí el contrato, es el elemento probatorio que acredita que existe un contrato de seguros. Es lo típico que conocemos, las hojitas con las letritas pequeñitas, ¿verdad? Que cada vez la superintendencia ha dado más lucha para que esa letra no sea tan pequeñita. Por ley está dicho que es un contrato que tiene que estar en español y que tiene que ser formalizado por escrito. Tenemos la ventaja de que evidentemente el mundo ha avanzado a un ritmo impresionante en temas de tecnología. Y pues que evidentemente la actividad aseguradora no puede quedarse atrás. Cada vez más la gente quiere una decisión de consumo inmediata, una decisión de consumo práctica, fácil, accesible, ¿verdad? Y la tecnología es la que nos permite tener esa inmediatez con el cliente. Sin embargo, ello no obsta para que yo tenga que enviarle y entregarle, sea por correo electrónico, sea depositado en un buzón, en alguna parte, que yo pueda tener seguridad, certeza de la información que está allí resguardada, que yo pueda tener respaldo de la información que es inalterada, que puedo demostrar que se entregó y demás. Formalizar esa entrega de esa documentación, es decir, el documento electrónico se entiende como que satisface este requerimiento de formalización por escrito de la póliza que exige nuestra legislación. Existe un plazo para entregarlo. Es una prueba de que yo contraté. Recuerden que hablábamos del perfeccionamiento del contrato, que cuando hay consentimiento entre aceptar el riesgo, hacer una propuesta de seguros y yo como cliente aceptar esa oferta, ¿verdad? Ya en ese momento yo tengo que pagar la prima. Igual, después del perfeccionamiento es que yo tengo que entregar la póliza. La ley me da a mí 10 días hábiles para entregar al asegurado. Puede que haya un plazo mayor para riesgos complejos, pero en ese caso, si esto es complejo, se me va a complicar por volumen, por diferentes circunstancias, la ley lo que me dice entonces, dele un documento provisional, lo que conocemos en nuestra normativa como el certificado de seguros, ¿verdad? Que típicamente en los seguros colectivos es lo que se le da a las personas y después se le dice en tal sitio, puede consultar sus condiciones generales para que tenga más detalle. La póliza tiene una serie de documentos adicionales que lo acompañan. En primer lugar, tenemos la solicitud del seguro. Este es el formulario donde yo hago una declaración, ¿verdad?, del riesgo. ¿Para qué? Para que la aseguradora haga una valoración de ese riesgo y pueda resolver si lo acepta o no y qué precio, qué prima le vamos a poner y en qué condiciones me va a hacer una propuesta de seguro, es decir, una oferta a mi solicitud. ¿Qué me va a ofrecer? ¿Qué me trae? Ese proceso muchas veces, el ir y venir, evidentemente participa el intermediario, llevando el mensaje, ¿verdad? Buscándole al asegurado qué alternativas hay en el mercado que le pueden satisfacer la cobertura del interés asegurable que le interesa, presentarle, eso sí,
propuestas de al menos 3 aseguradoras para que entonces el asegurado decida y manifieste su voluntad de cuál de esas ofertas o propuesta de seguro, como lo llama la normativa, aceptar. Puede que haya una serie de documentos complementarios que se suscriban posteriormente, ¿verdad? Formularios, declaraciones, visitas, inspecciones y demás, que forman parte al fin y al cabo de todo el expediente de ese seguro. Una vez que yo recibo mi seguro, yo tengo un plazo de 30 días naturales como condición general para garantizar o pedir la rectificación de mi contrato en caso que algo no coincida o no sea exactamente igual a lo que a mí me ofrecieron. Eso es lo que se llama el derecho de rectificación. Y siguiendo con los mínimos que establece la ley, el artículo 20 me da el contenido mínimo que tiene que tener un contrato de seguros, es decir, la póliza. Vean la cantidad de requisitos, ¿verdad? Que la idea aquí es dejárselos enunciados y los vamos a estudiar con mayor detalle en el tema 3, yendo punto por punto de lo que configura una póliza. Pero si ven en términos generales es identificar las partes contratantes, perdón, ya me adelanté. La designación, quienes son tomador, quién es aseguradora, por supuesto, pero la designación también de los terceros relevantes que mencionábamos ahora en la parte 1, lugar de notificaciones, porque definitivamente vamos a estar en comunicación constante, cumpliendo deberes de información y tenemos que tener lugar cierto para recibir esas notificaciones. Si el contrato es a cuenta propia, si el contrato es a favor de un tercero, si se trata de un seguro de daños, si se trata de un seguro de personas, qué tipo de coberturas, el riesgo asegurado y así una serie de descripciones de unos mínimos que son los que me van a dar la idea cierta de lo que se está contratando, ¿verdad? Mediante la póliza. Todo este contrato, toda esta normativa, todos estos contenidos obligan a todos los participantes del mercado. Por eso es que si faltase alguno de estos elementos, puede generarse algún vicio en el consentimiento. Entonces, ese deber de garantizarnos que esto está en el contrato y que se le transmite correctamente a los clientes está tanto para aseguradoras como para los intermediarios. La solicitud de seguro que presente una persona tiene que ser aceptada o rechazada por el asegurador en un plazo máximo de 30 días naturales. Ya decíamos que en algunos casos complejos puede extenderse, pero el reglamento, particularmente de comercialización, lo extiende a no más de 2 meses. Es decir, no me pueden dejar esperando tanto de si me van a cubrir o no. Una vez que me dan la propuesta de seguro, es decir, la oferta de la aseguradora, esa oferta no puede variarse, es vinculante para la aseguradora por un plazo de 15 días hábiles. Y la notificación de mi aceptación dentro de ese plazo, yo como cliente, perfecciona el contrato. La simple aceptación del tomador ya da por perfecto el contrato. Es decir, la aseguradora no me tiene que volver a decir, bueno, entonces, ok, ahora sí. Lo que tiene que hacer la aseguradora en ese momento es mandarme, en el plazo de 10 días hábiles, mi póliza para yo tener las condiciones generales y especiales o particulares que aplican. En los autoexpedibles, que son esos seguros más prácticos, más estandarizados, donde no hay una selección de riesgos, sino que meramente con la suscripción se da el perfeccionamiento del contrato, la cosa funciona un poco más simple. Son contratos más masivos, más accesibles, ¿verdad? Son riesgos con coberturas un poco más limitadas y entonces ahí se flexibiliza un poco la normativa. Vamos a ver que este tipo de productos inclusivos ha sido uno de los objetivos estratégicos de la superintendencia, tratar de promoverlos. Incluso anda por ahí un proyecto de normativa de inclusión al seguro, de forma tal que tengamos microseguros, seguros masivos y algunas otras alternativas de agregadores de clientes y demás que permitan mayor penetración en el mercado, acceder a otro tipo de sectores, no necesariamente solo los más bajos de los estratos económicos de la población, sino a diversidad de necesidades, ¿verdad? De clientes, de gente que ahora quiere las cosas solo por uso, solo por un tiempo,
todos aquellos nichos que la tecnología, ¿verdad?, nos está ahí rondando y nos está diciendo, vean el perfil del consumidor, ocupamos estas coberturas complejas, pero también ocupamos algo más sencillito, ¿verdad? Entonces, a todo esto debemos llevarle el pulso, porque al fin y al cabo, estos grandes principios que encierra la ley van a tener que estar tal vez un poco flexibilizados en la normativa, pero tenemos que tener esa normativa para que ustedes tengan certeza jurídica de cómo se va a aplicar. Veíamos entonces que definitivamente debemos contar con un riesgo asegurable, que es esa posibilidad de que ocurra ese evento futuro no incierto, que no depende para nada de la voluntad del asegurado, que debe ser posible y que es imprescindible que la declaración de los hechos y circunstancias en las que se puede dar ese riesgo estén correctamente declaradas por el cliente para una pues, oportuna y correcta valoración por parte de la aseguradora. Cualquier vicio en esa declaración puede generar la nulidad del contrato y entonces salvar, por decirlo así, la responsabilidad del asegurador y justificar una eventual declinación de un reclamo. ¿Qué puede generar un vicio en eso? La reticencia, es decir, que a mí me digan que lo que yo quiero asegurar es X o Y, pero que no me lo digan con toda la verdad, es decir, que hay falsedad, o que me digan los datos inexactos, o imprecisos, o ambiguos, o que no me cuenten todos los detalles que sí se conocen, ¿verdad? Entonces, en caso de que haya ciertas omisiones o inexactitudes que a mí me hubiesen permitido como aseguradora decir, yo ya no voy a cubrir o yo no hubiera cubierto, no hubiera aceptado ese riesgo, pueden dar pie a una rescisión del contrato. Entonces es importante procurar, desde el punto de vista del principio de la buena fe, que ambas partes sean muy transparentes y que no se incurran en estas omisiones, en estas falsedades y demás, porque eso es lo que da el traste con la cobertura del seguro. Y ahí es donde se abren los portillos eventualmente para el fraude. La prima entonces es el precio, ¿verdad?, que va a estar establecido, que debe satisfacer el tomador al asegurador como la contraprestación por esa asunción del riesgo que se hace. Tiene que incluir todos los gastos, todas las comisiones, cualquier costo. Yo no le puedo decir, me paga esto y adicionalmente con otro documento, ay, también me tiene que pagar la comisión y también me tiene que pagar los impuestos y también no, sino que el precio que me dan a mí por la prima es el todo. Ya ahí comprende todo lo que vimos, todos los aspectos aquellos que analizamos en el tema 1 y que forman parte de la prima. Tengo que tener claro cómo se hace el pago, si yo lo puedo fraccionar, en qué momento. Y un tema sumamente relevante y complejo que hay en la ley es el caso de la mora en el pago. Por lo general hay un plazo de gracia, por lo general está el plazo de ley, y entonces una vez transcurrido ese plazo de gracia, entro en mora si no he pagado mi prima. Pero ¿qué sucede? Que la mora no aplica automáticamente. El artículo 37 tiene un proceso bastante complejo de fijación de cómo vamos a decir que un asegurado está moroso. El asegurado para estar moroso, yo tengo que haberle notificado, mire, su pago ya se venció. Si yo no hago esa notificación, yo no puedo aplicarle la morosidad. Y en esa notificación, yo tengo que decirle, como usted está moroso, yo doy por terminada mi responsabilidad de cobertura. Si yo no logro notificar, si se me van los plazos para notificar, vamos a ver, me voy a devolver acá. El plazo de gracia por ley, por el artículo 36, son 10 días hábiles siguientes a la fecha convenida en el contrato para pagar. Si a mí no me pagan el día 10, yo tengo un plazo pequeñito que está establecido en el artículo 37, y acá lo tengo, lo quiero consultar textual para no entrar en problemas. Después de ese plazo de mora, la aseguradora tiene 5 días hábiles para notificarme, usted está en mora, yo doy por terminado el contrato. Si yo no hago esa notificación en esos 5 días hábiles, mantengo la vigencia de mi obligación de cubrir en caso de que ocurra un siniestro, aun y cuando no esté redistribuyendo el pago de las primas.
Y la forma de decir, yo quiero parar esta responsabilidad es interponiendo un cobro ejecutivo. Es decir, tengo que hacer un juicio de cobro contra esa persona para decirle, paramos acá la cobertura y mis obligaciones. Entonces vean que el proceso de entrar en mora no es tan automático como no me paga, no le cubro. No me paga, en 5 días después de que no me pagó, tengo que hacer la notificación para cesar mi responsabilidad. Si no, sigo siendo responsable de darle esa cobertura por todo el nuevo periodo, ¿verdad?, en el que no me esté pagando la prima, hasta tanto por la vía judicial del juicio ejecutivo no me digan, ok, cesó su responsabilidad. Entonces, hay que estar muy, muy atentos en estos temas porque la responsabilidad de la aseguradora no se acaba tan fácil, ¿verdad? Entonces hay quienes critican este artículo por ese favorecimiento tan fuerte hacia el asegurado. Una vez dado el siniestro, ¿verdad?, que es el momento clave de la ejecución del contrato de seguro, hay una serie de deberes que asume y debe cumplir el tomador, el asegurado según quien corresponda, o incluso el beneficiario. Lo primero es comunicación y dar aviso de que el siniestro ocurrió. Si no se da aviso, la aseguradora no puede tener noticia para empezar a hacer y de mover su maquinaria para responder por esos siniestros. La ley habla de que la comunicación se debe hacer por el medio pactado, por eso en el momento precontractual yo tengo que informar cómo es ese proceso de reclamo, a dónde llamo, que mando un correo, con quién hablo, es por escrito, es en una ventanilla específica, etcétera. Tengo un plazo por ley de 7 días hábiles a partir del momento en que sucede el siniestro o que tengo noticia de su ocurrencia para dar ese aviso. No obstante, ese plazo no es perentorio, es decir, no hay mayor consecuencia si lo hago después. La única consecuencia que voy a tener es pues, un atraso lógico en el tiempo en que me van a resolver, porque hasta ese momento que yo avise, van a empezar a transcurrir, ¿verdad?, los plazos de resolución de la aseguradora. ¿Qué debo tener presente yo? Que desde el momento de la ocurrencia del siniestro o desde el momento en que conozco que el mismo se generó, tengo un plazo de 4 años de prescripción. Si a mí se me vence ese plazo y no di aviso, no cumplí con los procedimientos de reclamo, cesa mi responsabilidad. Entonces vean qué plazo tan grande. Desde la perspectiva de la aseguradora es todo un tema, porque yo no sé si hay siniestros ocurridos y no reportados. Puede que a los 2 años de la prescripción vengan y me lo presenten. Es decir, hay una incertidumbre total de si el siniestro se materializó y a mí no me lo habían reportado durante todo ese tiempo. Yo tengo que tener mis reservas y mis provisiones garantizadas. Entonces tengo ahí mi liquidez comprometida. Es parte de ese negocio. Por eso es deseable tener un proceso muy ágil de aviso de siniestro, muy ágil de resolución de reclamos, porque entre más rápido yo resuelva, más rápido voy liberando reservas técnicas y provisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de ese aviso de siniestro? Que tenga toda la información necesaria sobre las circunstancias en las que se generó esa materialización del riesgo y las consecuencias que se generaron. Yo debo cumplir como asegurado con mi deber de colaboración. Yo tengo que dar la información más ampliamente posible, permitir las inspecciones, permitir exámenes, dar evidencia. ¿Qué sucede? Que ese deber de colaboración sí está circunscrito a lo razonable y proporcional que me soliciten e incluso a lo que se estableció como requisito de proceso de reclamación en mi contrato. A mí no me pueden estar pidiendo información que no previamente estaba indicada o preestablecida. Pueden pedirme información adicional, pueden pedirme aclaración dentro de lo razonable y proporcional, pero no requisitos nuevos, requisitos adicionales sin que me lo hayan cambiado en el contrato. Una vez que se tiene toda esa información, la aseguradora cuenta entonces con ya el deber de resolver, con ese deber de resolver en 30 días hábiles y con ese deber que se resolvió a favor del asegurado, en 30 días hábiles igual le haga el pago de su indemnización. Tiene, eso sí, la aseguradora el derecho de subrogarse. Si fue un tercero el culpable de la generación de ese perjuicio al asegurado,
tiene la aseguradora derecho de ir a cobrarle a ese tercero los daños que generó y entonces el asegurado facilitar la información que se requiera, ¿verdad? Para que ese tercero eh, sea bien identificado y pueda ser demandado en las vías correspondientes por parte de la aseguradora para efectos de poder resarcir un poco el daño que se este produjo, ¿verdad? El siniestro entonces es esa materialización del riesgo que genera o desencadena toda esta parte ya de ejecución contractual de las obligaciones asumidas por la aseguradora tal cual. Entrando ya al proceso de comercialización específicamente, debemos recordar que ese proceso de comercialización puede darse directamente por parte de la aseguradora, son sus productos, los puede vender, pero mucha de la venta de productos de seguros en el mercado se da a través de canales de distribución donde los intermediarios es uno de los canales más relevantes y cuidado el que vende más o coloca más productos a nivel general. En Costa Rica específicamente son dos grandes grupos, los agentes de seguros o los corredores de seguros. Los agentes de seguros, entendiéndolos como los que trabajan para una aseguradora, es decir, hay un contrato de agencia, actúan en nombre y por cuenta de esa aseguradora, ¿verdad? Entonces, hay un vínculo ahí especial. Las corredoras, por su parte, son independientes, son más bien asesores que trabajan para un cliente, no trabajan para una aseguradora. Y lo que hacen es buscar en el mercado la mejor opción o alternativa que le pueden ofrecer a ese cliente. Y entonces, de esa manera, tratan de satisfacer las necesidades que cubran ese interés asegurable y los riesgos que tiene la persona. O sea, son reales especialistas en análisis de riesgos y en conocer el mercado a tal nivel que puedan ubicar dentro de aquel centenar de productos los que mejor satisfacen la necesidad del cliente. Y evidentemente, tanto en un caso como en otro, tanto agentes como corredores, pues en caso de colocar un seguro, hacerse acreedores del pago de una comisión por parte de la aseguradora. Los intermediarios son participantes en el mercado que también son regulados y supervisados. No cualquiera puede vender un seguro. Vean lo complejo que es en sí la técnica del seguro, explicar un producto de seguros, todas estas características que tiene el contrato. Por eso el intermediario no es cualquiera, no es cualquier persona que camina por ahí. Es una persona que demostró idoneidad, que demostró preparación, que conoce del mercado, que conoce la técnica y tiene esa habilidad de relacionarse con los clientes. Por eso es que son personas debidamente registradas y que cuentan con una licencia emitida por la Superintendencia General de Seguros. Y que por el rol tan relevante que tienen y por esa relación tan directa, cuidado, y son la cara de la aseguradora, ¿verdad? Con los clientes. Muchas veces las aseguradoras no tienen esa inmediatez que tienen los intermediarios con los asegurados, es que están sujetos también a ese orden público, a esa supervisión estatal, para garantizarse que su conducta en el mercado es la óptima. La supervisión que se ejerce en el mercado de seguros está inspirada en estándares internacionales, en las mejores prácticas. Y hay una agrupación que se llama la IAIS, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, que tiene una serie de estándares de buenas prácticas de supervisión y regulación de los mercados de seguros, y que es la fuente de inspiración de prácticamente toda la normativa que su GESE emite. De hecho, hasta es un compromiso del Tratado de Libre Comercio que abrió el mercado de seguros a la competencia, donde se dijo aquí la regulación va a estar sujeta a las mejores prácticas. En la IAIS hay un documento que es público, que son los estándares de supervisión de mercados de seguros, y básicamente se regulan todos los ámbitos del mercado asegurador, desde la perspectiva de aseguradoras, desde la perspectiva del regulador, de consumidor y de intermediario también. El principio básico 18 es el que establece los lineamientos que se deben supervisar de un intermediario idealmente. Y ahí se dice que la autoridad supervisora es la que establece requerimientos directamente o a través de la supervisión de las aseguradoras para la conducta de los intermediarios. Y la ley recoge, la ley reguladora del mercado de seguros, recoge en sus artículos 19 y 24 las obligaciones básicas y generales que todo intermediario debe cumplir. Ustedes tienen responsabilidades y tienen consecuencias en caso de incumplimiento. Por eso en la autoridad se dan procesos de autorización y registro,
ciertas características o elementos básicos de conocimientos y de reputación que ustedes tienen que documentar ante el supervisor para que les den esa licencia. Hay un régimen sancionador, como les decía, en caso de incumplimiento de alguna de sus obligaciones. Hay salvaguardas o garantías, que esto aplica principalmente, ¿verdad?, en el caso de las corredurías. Las corredurías tienen que rendir una garantía por cualquier perjuicio o error que generen en el mercado y que los haga tener que responder ante terceros, y máxime si se manejan recursos o dineros del asegurado. Estar dando información periódica a la superintendencia de cómo va la evolución de su estado financiero. Ustedes tienen un régimen de supervisión especial, no es igual al de las aseguradoras en el sentido de que los riesgos que asumen son diferentes, ¿verdad? Son actividades que se complementan, pero no es lo mismo ser asegurador que ser intermediario, ¿verdad? Sin embargo, tienen ustedes un régimen de supervisión especial que justamente en este momento está haciendo proceso de revisión y ajuste por parte de su jefe para llevarlo hacia un enfoque de supervisión basado en riesgos, que es esa filosofía que se le está aplicando ahorita a las aseguradoras también, y que ya ustedes poco a poco también van a ir entrando en estos temas, porque resulta relevante no solo la parte financiera de la empresa, sino también su gobierno corporativo y la conducta del mercado que ustedes vayan a tener. Por eso dentro del programa que se está desarrollando es importante irles dando lineamientos de esto, y cada vez más con frecuencia van a ir escuchando del nuevo modelo de supervisión. Y pues por supuesto habrá acciones previstas contra los intermediarios de seguros no autorizados, ¿verdad? Se entiende que quien comercialice un seguro en Costa Rica que no cuente con licencia ejerce una actividad ilegal y que tiene una sanción penal prevista en la ley. Tanto en el sentido de no tener la licencia como de comercializar productos no autorizados. Todos estos procesos, ¿verdad?, están establecidos tal cual en nuestra legislación, en los artículos 20, 21 y 26, que aquí les quedan para consulta posterior en caso de así requerirlo. Como les decía, dentro de los pilares de supervisión está toda la parte financiera, toda la parte de gobernanza corporativa, pero también el cómo nos comportamos como participantes de un mercado financiero. Entonces, hay un principio básico de supervisión que sigue la superintendencia, que pues, tiene amparo para los artículos del 4 al 6 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que establece que la autoridad supervisora establece los requerimientos mínimos para aseguradoras y para intermediarios en su trato con los clientes. Presentación de información oportuna, completa, relevante, y vean este detalle, antes de firmar el contrato y después. Sobre esta base de la buena práctica de comportamiento, de conducta en el negocio, es que se esboza y se estructura todo el régimen de regulación de la actividad de intermediación de seguros, en Costa Rica. ¿Qué se requiere en ese sentido de conducta de negocio? Que haya una debida diligencia en el trato con el cliente, que haya un análisis previo de las necesidades. Acuérdense que ustedes son los asesores de los clientes, tanto así que el corredor de seguros puede, aparte de la comisión que gana de la aseguradora, cobrar comisiones por otro tipo de servicios profesionales que le brinden a sus clientes. Ustedes son generadores de mercado, ustedes conocen qué ocupa el cliente, pueden generar necesidades de productos que las aseguradoras pueden desarrollar y ofrecerlas a los mercados. Tienen que conocer y brindar contenido oportuno de información sobre los productos. Revelar conflictos de interés. Es importante que si ustedes tienen un conflicto de interés así sea manifestado y sea bien gestionado. Y tienen que tener una serie de sistemas y de políticas para atender al cliente. Es buena práctica que cada correduría de seguros diga cómo va a ejecutar su actividad de correduría, que tenga un manual de políticas y prácticas de comercialización estandarizadas que garanticen que esa va a ser la barrera de calidad, la barrera de comportamiento, la barrera de conducta de quien pertenezca a esta correduría de seguros, ¿verdad? Y por eso es que entonces se emite, aparte de estos contenidos que ya contempla la legislación, normativa más específica por parte del Consejo Nacional de Supervisión Financiera, el CONACYF, que es, por decirlo así, la junta directiva de la superintendencia, y se emite el reglamento de comercialización de seguros, que es el reglamento SUGESE 0310.
Este reglamento, ¿qué es lo que hace? Regular los canales de ventas de seguros, establecer cuáles son los parámetros mínimos de información al cliente y cuáles son los requerimientos de formación que deben contar como mínimo los corredores de seguros. Por eso están ustedes hoy aquí llevando este programa tan bonito que estructuraron para ustedes con contenidos de tanta relevancia, porque es importante que lo conozcan, que lo dominen, pero que también se fomente a lo interno de la organización. Hay una disposición general y es la que establece que la aseguradora debe contar con un manual de políticas y procedimientos de comercialización. Es decir, en toda aquella estructuración, recuerdan que vimos en el tema 1, de cómo definir qué se va a vender, cómo, cuánto va a cobrar, a quién lo va a dirigir, tiene que decir la aseguradora cómo lo va a comercializar, cómo lo va a distribuir en el mercado. Y eso tiene que estar revelado desde antes. La superintendencia es algo de lo que exige conocer de previo a que empiece la actividad aseguradora a ser ejercida por esa entidad. Y ese manual entonces tiene que ser aprobado por la junta directiva y definir cómo van a ser esos procedimientos y esa estructuración de los procesos de suscripción, manejo de plazos, cómo es su política de contratación de intermediarios, cómo los selecciona, cómo los mantiene, cómo los evalúa, cómo verifica que se cumplan los requisitos, las condiciones mínimas de atención que ellos quieren para sus clientes y aparte de cumplimiento de obligaciones de normativas, qué penalidades se dan si eso no es así, cuál es la remuneración que se va a cancelar. Porque todo esto es importante tenerlo revelado desde antes, porque es lo que me va a estructurar la conducta del negocio. Cómo se va a desarrollar eso y cómo va a venir su jefe después a cerciorarse de que las cosas se están haciendo de esa manera. Tienen que tener un plan de capacitación continua, ¿verdad? Las cosas no son estáticas, los productos son dinámicos, ellos los están ajustando, están revisando, están sacando temas nuevos y definitivamente tienen que transmitirle a ustedes como intermediarios toda un bagaje, ¿verdad?, de conocimiento de cómo se consiguió ese producto, cómo se quiere comercializar, cómo se quiere colocar y cómo debo yo capturar la descripción del riesgo correctamente para hacer una venta pues sana, ¿verdad? Una venta saludable. Yo no vendo seguros meramente por la comisión, sino porque quiero brindar la mejor alternativa a mis clientes y quiero tener un mercado sano, ¿verdad? Un mercado que no sea todo un mal riesgo o algo totalmente llegando a nivel de certeza, porque al fin y al cabo todo esto me va a impactar en la sostenibilidad, en la solvencia de mi mercado de seguros. Tengo que tener una política para el manejo y la protección y actualización de la información de mis clientes, la confidencialidad, la protección de los datos. Por lo general, quien captura esa información es el intermediario, entonces, ¿cómo se la traslado al asegurado? Aseguradora, perdón, pero ¿cómo aseguradora se garantiza qué manejo le va a dar ese intermediario y la misma aseguradora, ¿verdad? Para no tener consecuencias con el cliente. ¿Y cuál va a ser su política de publicidad? ¿Cómo se van a hacer bullita, verdad? ¿Cómo nos vamos a hacer mercadeo? Tenemos que tener presentes una serie de obligaciones de transparencia, de mensajes claros, de mensajes oportunos, de ciertas características que tiene que tener la publicidad y que son supervisadas, ¿verdad? También por la superintendencia. Por su parte, entrando a la sociedad corredora, recuerden que la sociedad corredora no depende de una sola aseguradora, sino que es más autónoma. Ustedes dicen cómo hacen el negocio, cómo a su vez van a ir a conseguir clientes y cómo van a estructurar el conseguir al menos 3 ofertas, ¿verdad? Con quiénes van a trabajar, con qué aseguradoras, cuál es el apetito de riesgo que tienen ustedes con respecto a la actividad que van a ejercer. Y tienen entonces que tener ustedes también un manual de políticas y procedimientos para ejercer esa intermediación. Como les decía, se les define como asesores profesionales. Son asesores independientes, son asesores imparciales. Ustedes no trabajan ya para una aseguradora. Ese es el cambio más fuerte de agencia a correduría. Eso le da un espectro más grande de generación de negocio, de diversidad, ¿verdad? De poder presentar diferentes opciones al cliente. Y un tema importante es que ustedes tienen que revelarle al cliente cuál es la comisión que estarían obteniendo con la venta de cada una de esas 3 ofertas. ¿Verdad? Hay un tema de transparencia hacia el cliente, en parte para garantizar esa imparcialidad, esa objetividad y que no sea un tema económico el único que nos enfila o nos dirige a la recomendación profesional que ustedes están haciendo.
Hay una serie de revelaciones que se debe hacer al cliente mediante leyendas obligatorias, así las llama la regulación. Por eso les decía que el deber de información, por lo general hay que ver cómo resguardamos o cómo nos respaldamos con elementos probatorios de que lo cumplimos. Entonces así hay que hacer una serie de revelaciones obligatorias que ya las vamos a ver y que ahí es donde les digo, me da una pena tremenda esa cantidad de texto, pero son tantos detalles que es la única forma que les quede aquí casi como un manual de consulta. La asesoría de ustedes no es solo antes de la suscripción del contrato, ¿verdad? Es también durante la vigencia del contrato y al momento del siniestro. El corredor se vuelve un aliado del asegurado, ¿verdad? Lo asesora, lo entiende, lo acompaña, le orienta. Son un asesor profesional, por eso quien ande vendiendo seguros por ahí sin contar con toda esta cantidad de requisitos, con esta cantidad de formalidades, eh, representa una competencia desleal. Eso no se vale. Eso no es fácil. Vendo un seguro que no está autorizado, un seguro de afuera, que no tiene respaldo en Costa Rica, y le vendo una expectativa al cliente y si le cubrieron o no le cubrieron, me desentiendo porque ya yo gané mi comisión, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene un deber de denuncia importante de parte de ustedes. Pues si ustedes tienen todas estas tareas, no es justo que alguien no las ande cumpliendo. O peor aún, ande con dos maletines, ¿verdad? El autorizado y el no autorizado según a conveniencia. Por eso es que esto es sancionado y cada vez más en el mercado los mismos participantes van moviendo el músculo para que la superintendencia vaya generando un poco más de medidas administrativas sancionatorias, ¿verdad? Y se vaya dando algo más ejemplificante en el mercado. Incluso si ustedes ven la página web de la superintendencia, ya hay una parte, un apartado donde se publican las personas o personas jurídicas de las que se ha tenido noticia que andan haciendo oferta en el mercado y que no son autorizados para ello. De toda esta evaluación que ustedes hacen de riesgos, de la asesoría que le dan al cliente, de las leyendas obligatorias entregadas, del deber de información debidamente cumplido, es importante que mantengan copia. Y entonces por eso se habla de un expediente de los clientes. Entonces ustedes en este manual de cómo van a hacer la actividad de correduría tienen que hacer todas esas revelaciones de cómo lo van a manejar. Esto no lo vamos a leer porque es bastante engorroso, pero es el contenido mínimo que ese manual debe pues, comprender. Si ustedes ya como corredores de la empresa pueden solicitar el documento y es importante que lo conozcan y lo entiendan porque sobre esa base es que los van a venir a supervisar a ustedes. Ven que ahí viene, por ejemplo, qué procedimientos de trabajo se van a utilizar, cómo se van a vincular las diferentes áreas del negocio, cuál es la política empresarial, ¿verdad? Para contratar personas. ¿Quién puede ser un corredor de seguros acá? ¿Cuál es el procedimiento de supervisión de que estamos haciendo nuestra tarea bien, ¿verdad? Hay una responsabilidad que se asume y es importante ese deber de vigilancia. ¿Qué penalidades tengo si no lo hago correctamente? ¿Cuál es mi plan de formación continua? Yo tengo derecho a estarme preparando. ¿Por qué? Porque mi asesoría es profesional. Yo tengo que respaldarme de que eso está bien hecho. ¿Cómo manejo la información confidencial? ¿Qué es el deber ser acá en correduría de seguros? ¿Cuáles son los deberes que yo tengo que cumplir? ¿Cómo me respaldo? Porque al fin y al cabo, si yo violo la confidencialidad de una persona, en lo personal es quien voy a asumir la responsabilidad, ¿verdad? ¿Cómo respaldo los intereses de mis clientes? ¿Cómo hago publicidad? ¿Cómo llevo el mensaje, verdad? Y aparte, hay una obligación muy importante que ustedes asumen desde la perspectiva de la prevención del lavado de activos y de financiamiento al terrorismo. Si bien es cierto, el seguro es poco probable que se preste para el lavado, no está exento de ello. Y recientemente, pues un año ya, la superintendencia simplificó un poco más este proceso, pero los intermediarios tienen una labor importantísima en la captura de información de identificación al cliente que permita pues saber que el riesgo de lavado se mantiene dentro de los límites tolerados tanto por ustedes como eventualmente por las aseguradoras. Se da entonces una relación con aseguradora y cliente, ¿verdad? Es un acuerdo libre que no compromete independencia. La aseguradora únicamente les cancela a ustedes una comisión, el cliente puede cancelarles honorarios profesionales por asesoría, pero que tiene que estar pactada expresamente y fuera del ámbito de este contrato, es decir, no está dentro del texto del contrato de seguro y se da una factura por separado. Son servicios que ustedes exclusivamente dan. Se entiende que el pago de la prima que les hagan a ustedes
se tiene dado cómo hacía la aseguradora si ustedes dan un recibo. Usualmente los corredores prefieren no recibir los pagos y ponen pues medios de pago electrónicos y demás de forma tal que no se administren, no es lo usual en el mercado. Sin embargo, los contratos de correduría por lo general tienen pues algunas cláusulas, ¿verdad?, de manejo de dineros, de recibir esos dineros de las primas y trasladarlos en plazos muy cortos a la aseguradora, porque eso es lo que nos da los recursos para ir haciendo esa masa crítica, ¿verdad?, de recursos que nos permiten hacerle frente a los riesgos asumidos. Entonces, todo este tema es importante tenerlo claro, tanto en los manuales de operación de ustedes, en los manuales de comercialización, como en los contratos que ustedes suscriben con las aseguradoras. Yéndonos al deber de información, el reglamento de comercialización desarrolla aquel artículo 12 que vimos ahora de la ley reguladora del contrato de seguros y establece qué información puntual y cuál es la forma correcta o exigida de documentar que toda esa información fue entregada de previo a la firma del contrato. ¿Verdad? ¿Qué tipo de, cómo hago yo esa revelación? ¿Cómo doy información del contrato, de quién es el asegurador y de quién soy yo intermediario? ¿Cómo doy la información de las características del contrato que debo, que voy a suscribir o de las modificaciones que tienen? ¿Y qué hago yo con esa documentación? Toda la documentación que yo recabo, tengo que hacérsela llegar a la aseguradora rápido, ¿verdad? Porque la aseguradora rápido tiene que decidir si acepta o no el riesgo porque también tiene plazos de resolución. Entonces, sí es importante que en el contrato se establezcan muy claramente los plazos de una y otra de las partes dentro del contrato de correduría para que después no haya problemas en su ejecución. Este es el listado expreso de cuál es la información previa sobre el contrato que me tiene que llegar como consumidor, ¿verdad? Nada distinto de lo que ya vimos con el artículo 12, pero sí un poco tal vez más detallado. Por ejemplo, vean en el inciso C, las coberturas. Yo tengo que establecer claramente no solo cuáles son las coberturas, sino cuáles son principales y cuáles son accesorias. Empezando por ahí de explicarle a un cliente qué significa una cobertura principal y qué significa una cobertura adicional. ¿Cuáles son las exclusiones? Hay carencias, hay deducibles, hay franquicias, ¿verdad? Hay términos muy técnicos del contrato que yo tengo que ser capaz de trasladárselos al cliente para que entienda muy bien cuál es la operativa de esta vinculación jurídica que se formaliza con la firma del contrato. Y así sucesivamente, ¿verdad? Una serie de aspectos que yo como intermediario debo garantizarme que las cumplí. Aparte de esa información previa del contrato, también tengo que contarle cosas sobre la aseguradora. Tengo que decirle quién es la aseguradora para que él sepa quién es esa empresa, de dónde es, el capital, valore su solidez, vea dónde están las oficinas, es decir, que conozca un poco más. Y entonces por eso se le da la identificación, la dirección, datos de contacto, cuál es el número de registro ante su jefe para garantizar que estamos ofreciéndole productos de alguien debidamente autorizado y registrado para hacerlo. ¿Cuál es su calificación de riesgo vigente? Las aseguradoras año a año tienen que tener una calificación de riesgo y el cliente tiene derecho a conocerla, cuándo se hizo esa calificación, cuál fue la calificadora que la emitió, qué significa. Entonces nosotros tenemos que sentarnos a estudiar y conocer muy bien a las empresas a las cuales les estamos comercializando nuestros productos. Tratamiento de los datos de carácter personal que haga la aseguradora, por eso es que ellos tienen un manual y los tienen que capacitar a ustedes. Los procedimientos previstos que permitan a los clientes y a otras partes presentar quejas, ¿verdad? Tenemos varias instancias, puede ser directo, está la instancia de defensa al consumidor que cada aseguradora tiene que tener a disposición de los clientes y que lo vamos a ver en el tema 4 que me toca desarrollar a mí, donde vemos otra normativa adicional, ¿verdad? Que ustedes tienen que manejar dentro de esta relación que tienen con sus clientes asegurados. Y los procesos de resolución de conflictos, tanto los extrajudiciales como los judiciales, de forma tal que se conozca cuáles son las ofertas básicas de servicio que me ofrece la aseguradora cuya oferta me están presentando. Pero tanto del producto como de la aseguradora también tengo que darle información previa sobre quién soy yo intermediario, quién es mi empresa asociada corredora y quién soy yo. Entonces es lo mismo, identificarme, datos de contacto, el número de registro para que vean que es una venta autorizada, que aquí hay responsabilidad y que aquí hay profesionalismo.
Si se posee participación en el capital de una entidad aseguradora, yo debo revelar, ¿verdad?, esa circunstancia para evitar temas de conflictos de interés. El tratamiento que yo como empresa intermediaria hago de los datos de carácter personal, también tengo que respaldar no solo lo que hace la aseguradora, sino lo que yo hago como tal. Procedimientos previstos para la atención, cómo me reportan a mí, cómo se comunican conmigo, no solo para bien, sino pues también para quejas, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos frente a todo esto? ¿Cuál es el procedimiento de resolución de conflictos en caso de que tengan un conflicto conmigo? Y ciertas advertencias específicas que aplican para el caso de las corredurías de seguros, que principalmente era lo que les decía sobre la revelación de comisiones. Nota aparte, el seguro colectivo. El seguro colectivo es aquel seguro donde hay un tomador y múltiples asegurados adheridos al mismo, ¿verdad? En este seguro colectivo hay una serie de deberes adicionales que se deben cumplir para el perfeccionamiento del contrato. ¿Qué es lo que se dificulta aquí? Que los asegurados adherentes a este seguro colectivo tienen los mismos derechos de información que tiene el tomador tal cual. A veces son colectivos sumamente enormes y complejos y dispersos físicamente, y entonces hay que ver qué nos dice la normativa para anticiparnos y prever el cómo vamos a cumplir con estas obligaciones. El comercializar seguros colectivos tiene sus propias particularidades, tanto así que tiene un reglamento específico, que es el reglamento SUGESE 0513, y es el que establece las obligaciones, ¿verdad?, de aseguradoras e intermediarios para su colocación. ¿Qué es necesario acá? Que haya también un consentimiento. Los seguros colectivos pueden ser contributivos o no contributivos. ¿De qué depende esto? De que el asegurado adherente paga o no parte de la prima o la prima en su totalidad. Si son contributivos y yo voy a pagar algo por esa prima, obligatoriamente yo tengo que manifestar mi consentimiento. Hay un contenido adicional al contrato. El tomador puede asumir cierto rol administrativo, y puede por ello asumir obligaciones y ganarse una comisión. Es necesario dar ese documento provisional de la cobertura que hablábamos, ¿verdad? Si no le puedo dar la póliza a todas las personas, tengo que darle un certificado de seguro que resume las condiciones básicas del contrato que está asumiendo. Tengo que llevarle el pulso a las modificaciones que puede sufrir esta relación colectiva. Es decir, el tomador del seguro puede decidir cambiar condiciones del producto y hacer una modificación del contrato. El tomador del seguro puede decidir cambiar de intermediario, y el tomador del seguro puede decir, la verdad es que yo voy para otra aseguradora con otro productor. Entonces, esto es lo que se llama la migración de las pólizas, y es responsabilidad del intermediario de seguros que las administra comunicar al menos un mes antes del cambio esta información. Fecha en que la va a ocurrir el cambio, el nuevo intermediario o el asegurador, porque en adelante, ¿verdad?, será el responsable de cumplir con todos estos deberes de información. Variación de las condiciones, cuando corresponde explicar qué es lo que me van a cambiar, ¿verdad?, qué es lo que está variando. Si cambia el precio de la prima. Abrir la posibilidad que el asegurado aporte su propio seguro, ¿verdad? Puede que el seguro colectivo se haya tomado para cumplir un requisito adicional, el típico caso de los bancos, ¿verdad? Y el seguro colectivo deudor. Puede que ante la migración que decide el banco, el cliente diga, no, ya yo no quiero, a mí eso no me gusta con esa aseguradora, no quiero con otro intermediario, no me gustan las nuevas condiciones, yo aporto mi propio seguro. El derecho del asegurado a recibir las primas no devengadas en caso de que cesa esa protección y entonces se hubiese pagado primas de más. Lugar o sitio electrónico donde puede tener acceso a las condiciones del contrato, y la forma en que se le va a hacer llegar el nuevo certificado de seguro. ¿Por qué? Porque el certificado de seguro es lo que le va a explicar a qué tiene cobertura, a qué tiene derecho, cuáles son las exclusiones, cómo aplica el seguro, cómo hace el reclamo y así. Y si aplica algún periodo de disponibilidad o carencia
por la inclusión en una nueva póliza. Entonces vean que aquí también tenemos un deber importante de información que cumplir. De esta manera entonces culminamos a grosso modo qué es el contrato de seguro, cuáles son sus elementos de identificación básicos que los hacen ser tal cual, un contrato de seguros. ¿Qué elementos deben estar presentes de forma esencial para que ese contrato sea válido? ¿Y qué elementos debo yo considerar en el proceso de comercialización para que la venta sea correcta? Para que yo cumpla con todas las obligaciones y respete todos esos derechos del consumidor, ¿verdad? Que le asisten conforme a la legislación. En el tema 3 ya vamos a entrar de una forma más específica, más puntual, a conocer la póliza de seguros, a entender cuáles son sus componentes, qué se entienden por condiciones generales, por condiciones especiales, particulares, la nota técnica, el registro de productos, y así ir avanzando un poco más en detalle a todo este mundo de los seguros tan rico, ¿verdad? Y con tanto futuro todavía por explotar. Muchísimas gracias por su atención.